bendícenos en esta tarde. Señor, que no haya impedimento para escuchar tu palabra, pero para entenderla. Señor, que no haya molestias en cada casa. Que no haya ni gritos, ni esa molestia de estar escondido. Señor, si hay hermanos que están solitos en la casa, que puedan prestar atención y que puedan tener este encuentro personal con vos. Sí, Señor, ha habido amigos invitados a este encuentro. Que ellos, sobre todo ellos, Señor, puedan tener la luz de tu palabra. Y a través de la luz de tu palabra, ellos puedan tener un encuentro personal con vos. Arreglar las cuentas con vos. Blanquear, Señor, su situación. Saber que vos ya pagaste la factura. Ya pagaste la deuda con tu sangre preciosa. Y ya has muerto en la cruz para que nosotros hoy tengamos libertad. Señor, bendícenos en esta tarde, a los hermanos, a las visitas, y que nada se interponga entre ese encuentro con vos y con tu palabra y nosotros. Por favor, bendícenos en esta tarde, Señor, en el nombre sagrado de nuestro Jesús. Amén. Amén. Saben, hermanos, que en Hechos de los Apóstoles, entre el capítulo 16, 17 y 18, se cuenta que el apóstol Pablo y Silas fueron allí a Tesalónica a predicar el evangelio y después también fueron a Berea. Claro, el apóstol, predicando el evangelio en Tesalónica y luego predicando el evangelio en Berea, pudo hacer una especie de comparación entre de qué manera habían escuchado unos y de qué manera habían escuchado otros. Y dice allí, los de Berea eran un poco más estudiosos que los de Tesalónica, porque lo que el apóstol Pablo les enseñaba, ellos luego en la casa iban a repasar, a revisar si lo que había dicho el apóstol Pablo era cierto o no era cierto, era creíble o no era creíble. Los de Tesalónica no. Y quizás ese detalle sirva a nosotros, nos dé algún indicio de por qué estaba pasando lo que estaba pasando, según el capítulo 2 de Segunda Tesalonicense que vamos a ver. Nosotros vamos a leer esto. ¿Y qué estaba pasando? ¿Cuál era la realidad que estaban teniendo los hermanos allí en Tesalónica? Que la gente estaba sumida en una gran depresión a causa de la persecución, de la tortura, de la muerte de los cristianos. Esa tortura, esa persecución, esa muerte era por parte de las autoridades. Perseguían a la iglesia. Era tremendo esto. Y los creyentes estaban mal, realmente mal. Estaban perturbados, estaban confundidos. Por supuesto, por eso deprimidos, mal. Porque había uno que les había enseñado que no tenía sentido aguantar la prueba. No tenía sentido seguir sufriendo si les estaban diciendo que renuncien a esa fe, que claudiquen esa fe, porque Pablo ya había, porque Jesús ya había venido, porque Jesús ya había venido por sus hijos y ya se los había llevado al cielo, así que no tenía sentido seguir esperando. Estaban malos, hermanos. Imagínense el desconsuelo, imagínense la confusión frente a estos hechos. Ellos estaban esperando que Jesús los venga a buscar. Bueno, nosotros estamos esperando que Jesús nos venga a buscar. Amén. Amén, hermano. El Señor viene a buscar a su iglesia. Entonces, Pablo tiene que explicarles, tiene que aclararles aspectos de este suceso tan importante. Él ya les había enseñado, según lo que nosotros ya hemos estudiado en la primera carta, y bueno, por no haber entendido bien, o por no haber estudiado, o por no haber asimilado bien, o por no haber pedido la guía del Espíritu, esto les estaba trayendo problemas. Entre paréntesis, mi hermano, presta atención a la palabra de Dios. Presta atención cuando se enseña la palabra de Dios. Presta atención cuando vos abrís tu palabra, tu Biblia, y lees. Si es una lectura tipo telegrama, y un poco no va a servir. Dios va a tener que hacer milagros para poder decirte lo que piensa. No te puede andar buscando a las corridas. No te puede perseguir Dios para hablarte. Vos tenés que bajar un cambio y escuchar lo que Dios tiene para vos. Y tenés que prestar toda la atención, más en estos tiempos de que hay tanta, pero tanta distracción. Ya vamos a ver un poquito acerca de esto. Bueno, atención.
Atención, para las rotativas. Es posible que en este lugar, en este encuentro, en esta reunión, haya alguna persona que esté escuchando por primera vez lo que voy a decir. Cristo, el Señor Jesús, viene a buscar a sus hijos y los lleva al cielo. ¿Me escuchó? No es un invento. No estamos locos. No somos fanáticos. No es una película de fantasía. El Señor Jesús va a venir a buscar a su iglesia, va a venir a buscar a sus hijos. Este suceso es impresionante, mi hermano. También quizás haya personas que por primera vez escuchen la palabra escatología. ¡Wow! ¡Qué palabra ahí complicada! Escatología. ¿Y qué es eso? Bueno, la escatología es la parte de la teología que estudia los eventos del futuro en relación a nosotros, los hombres, ¿sí? No tiene nada que ver con la astrología, por supuesto, ¿no? Pues la astrología se desarrolla en torno al estudio de los astros y con algunas cuestiones que el hombre le ha metido allí con la oscuridad, la confusión, el reino de las tinieblas, que no tiene nada que ver con lo que voy a decir ahora yo. Entonces, pero como yo voy a usar quizás el término escatología o escatológico, quizás tenemos que aclarar de qué se trata esto. Bueno, vamos a desarrollar entonces el pasaje, vamos a meternos de lleno en el pasaje. Les estaba diciendo, mis hermanos, Pablo tiene que aclararles qué es lo que a ellos les estaba confundiendo. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer, los hermanos, desde el versículo 1 y lo vamos a leer en la misma sagrada, en la misma palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: ahora, amados, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. Leo de nuevo. Ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean. Ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No se dejen engañar por los que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. ¿No se acuerdan que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Y ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento, pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Entonces, el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. En cuanto a nosotros, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, queridos hermanos, amados por el Señor.
Siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación. Una salvación que vino mediante el Espíritu, quien nos hace santos, y por creer en la verdad. Él los llamó a la salvación cuando les anunciamos la buena noticia. Ahora pueden participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Con todo esto en mente, amados hermanos, permanezcan firmes, sigan bien aferrados a las enseñanzas que les transmitimos, tanto en persona como por carta. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa, los conforten y fortalezcan en todo lo bueno que ustedes hagan y digan. Amén. Amén, hermanos. Amén. ¡Qué capítulo, ¿no? ¡Wow! Qué bárbaro, hermano, el capítulo este. Muy profundo, mi hermano, pero qué hermoso. Bueno, todos los capítulos, 1, 2 y 3, terminan con una oración. Ese es un detalle. Y yo estoy seguro que muchos de los que estamos en esta tarde vamos a volver a leer este capítulo y vamos a buscar libros y vamos a buscar estudiosos y teólogos que nos ayuden. Lo hice en esta semana y me quedé con la cabeza más grande, mi hermano. No sé qué decir en esta tarde de todo lo que leí, porque tengo poco tiempo. Vamos a empezar, mis hermanos. De plano nomás, apenas comienza el apóstol Pablo, le dice: hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarlos con Él. Ahí nomás, chao. Ahí nomás ya nos dice que Jesús nos viene a buscar. Nos vamos con Jesús. Lo enseñó en la primera carta. Ahora, si usted no sabe qué estamos diciendo porque no leyó la primera carta, bueno, remítase, por favor, Primera Tesalonicenses capítulo 4. De todas formas, le cuento básicamente así a los ponchazos. Jesús viene, desciende a la altura de las nubes, no toca tierra, no toca el suelo terrestre. Por la fuerza de su poder y su autoridad nos lleva con él, como si fuese arrastrado un metal ferroso a una fuerza magnética. Así, nos lleva. Primero los lleva a los muertos en Cristo, los muertos que creyeron en Jesucristo, y luego vamos nosotros, los que estemos vivos, los que creemos en Él. Se lleva a su iglesia, mi hermano, a su iglesia se la lleva al cielo. Eso se llama el arrebatamiento o el rapto. ¡Nos vamos! ¿El tema es cuándo? Bueno, la gran pregunta. El misterio jamás revelado, el secreto más guardado, el suceso más extraordinario de todos los tiempos. Desde hace 2000 años atrás, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, allí en el anonimato total, en un pesebre, naciendo como bebé, hasta este día que va a venir, no hay un evento más grande, no hay algo tan impresionante como esto. Esto no va a ser en el anonimato. Vamos a desaparecer y miles de personas desaparecerán y nos vamos a ir al cielo con el Señor. No tengo idea cómo va a ser esto, mi hermano, no tengo idea, pero va a pasar, lo creo y lo dice la palabra de Dios en un montón de citas bíblicas, así que nadie lo sabe. Nadie sabe cuándo va a ser, pero atención, preste atención, abra grandes sus oídos. Nunca antes, nunca, en todas las épocas, desde que está escrita la profecía bíblica, hubo tantos indicios más cercanos a esta época. No estoy metiendo miedo, no soy un fanático. Presta atención en algunas cuestiones. La Biblia nos muestra señales que se están mostrando hoy más que nunca. Sucesos que hoy están pasando. Les cuento algunos. La Biblia señala que en este tiempo van a haber desastres naturales como nunca se vieron, terremotos como nunca se vieron, inundaciones como nunca se vieron, volcanes simultáneamente en todos lados. Tsunamis,
No solo que sucede, sino que se sabe que sucede. Y esto es lo llamativo. Atención, otro dato interesante, el regreso de la nación de Israel a su patria. Todo esto siempre tiene que ver con Israel y el pueblo elegido por Dios, su pueblo, el pueblo de Israel. Bueno, Israel está regresando a su patria. Tercero, aparición de fenómenos celestiales. Si usted se fija en las noticias, alguien dice, en las nubes hubo como si fuesen ángeles. Se escuchan voces en los cielos. Si usted hace silencio en tal lugar, va a escuchar como si se sonara una trompeta. En la forma de esa nube o detrás de la nube pasó como si fuese un dragón. Un montón de cosas. Y está filmado. Otra, el evangelio va a ser predicado, dice la palabra de Dios, hasta los confines de la tierra. Y antes decía, ¿cómo es esto? Y hoy decimos, qué fácil que es predicarle por medio de la manera virtual. Nosotros hoy estamos en una reunión de manera virtual, mi hermano. Esto es algo increíble. Otro dato, la globalización en todo el sentido, no solamente que yo quiero comprarme la zapatilla que tiene Michael Jordan allá en Estados Unidos, bueno, Michael Jordan ya está viejo, qué sé yo, Kevin Durant, o no solamente yo quiero tener la bicicleta que están corriendo allá los del Tour de France, si la puedo tener a la semana, no hablo de esa globalización, estoy hablando de todo sentido, un solo gobierno, una sola moneda. Bueno, todo este dato de la criptomoneda no es casualidad. ¿Sabes que hay un canal en YouTube? Tome nota para los que son curiosos. Hay un canal en YouTube que se llama Logos TV. Logos TV. Es un canal de televisión a través de YouTube. Y busque, por favor, entre a ese canal Logos TV, suscríbase, o si no se suscribe, busque la publicación. Hay un peladito ahí que habla con una camisita azul bien bonita que dice acá Logos TV en el costadito. Busque la publicación que dice C de casa, el número 2, P minúscula y A minúscula, C2PA. Escriba así, y fíjese lo que dice allí. Fíjese lo que cuenta el peladito bueno, yo qué digo de pelado, pero no importa, es una manera de que usted se grafique dónde va a entrar. Logos TV y vea allí todo lo que este canal habla acerca de los eventos futuros, pero especialmente este programa que habla de la globalización de las 4 multinacionales más grandes de la telecomunicación y cómo vamos a estar sujetos, metidos en ese mundo si queremos estar informados. ¡Wow! Sigo con otro dato. La palabra de Dios habla de que el amor de los creyentes se va a enfriar, van a ser cada vez más indiferentes. Eso veo hoy día, mi hermano. Eso se llama apostasía. Otro dato, se van a unificar las religiones. Con solo meterse en las noticias y ver cómo el ecumenismo está haciendo, ya está abriendo camino. Y el Papa actual, juega un papel protagónico en este aspecto, mi hermano. Último dato que le doy, entre otros muchos más que hay, la aparición de falsos cristos. Bueno, hoy también vamos a ver un poquito acerca del anticristo. Pero mi tema, mi título es tranquilos. Tranquilos, pero no tanto. Tranquilos, pero no tanto. ¿Por qué? Tranquilos, porque nosotros nos vamos al cielo. Pero no tanto, porque bueno, lo veamos. Dice el versículo 2, no se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera se afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. ¡Qué versículo complicado! En este texto hay una profundidad teológica, escatológica tremenda, mi hermano. Se menciona el día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? Bueno, los estudiosos afirman que este día no es un día cronológico de 24 horas, sino un suceso. Está expresado por el apóstol así, pero es un suceso que comienza con el arrebatamiento, el día que Jesús viene en las nubes y nos lleva a su presencia,
Y termina con esa gran batalla del Armagedón, allí cuando Jesús regresa con su iglesia y vence a Satanás, a la bestia, y acá ya hay paz por 1000 años. El Señor va a ganar, el Señor va a vencer. Mientras nosotros estamos en el cielo, acá sucede lo que se llama la gran tribulación, cronológicamente, de 7 años. Y eso va a ser grave, y eso va a ser tremendo, mi hermano. Y el apóstol está haciendo referencia a esto. Bueno, la cuestión es que no tenían que alarmarse. Jesús no iba a iniciar su maniobra magistral, no sin antes se manifiesten dos cosas. Uno, la gran rebelión o la apostasía o la indiferencia de los cristianos. Y en segundo lugar, que se manifieste el hombre sin ley, el hombre de la anarquía, el hombre de pecado, dicen algunas versiones, o el anticristo, dicen otras versiones. Lo dice el versículo 3. No se dejen engañar por los que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Mi hermano, han pasado 20 siglos desde aquella carta. ¿Hubo apostasías? ¿Hubo renuncia de la fe? Vaya que sí hubo. ¿Hubo anticristos? Vaya que sí hubo. La historia lo registra, pero nunca antes como en este tiempo, de la manera que se está manifestando. Atención, no se trata en este texto de la incredulidad. No está hablando de los que son indiferentes a la palabra de Dios, al evangelio de Dios, sino de volverse atrás, renunciar a la fe, claudicar a lo que creí. La fe que creía, me desvío. No quiero saber nada. No quiero que me hablen de lo que creía. Nunca hubo antes como ahora la cercanía con la fe, la facilidad para acercarse a Dios, la manera en que las personas se pueden llegar a cualquier iglesia, pero nunca como ahora hubo tanta fe licuada, tanta fe blanda, tanta fe insulsa, sin raíz. ¿Me está prestando atención? Nunca hubo tantos cristianos confundiendo y enseñando barbaridades al pueblo de Dios. Nunca hubo tanta gente engañada, manipulada. Naciones enteras en los 5 continentes por todo lado, adoptando la doctrina del pare de sufrir como si fuese verdad. O la doctrina de la prosperidad, o la doctrina de atar, desatar, declarar. Nunca hubo tanta desviación del modelo original creado por Dios de lo que somos y fuimos creados. Mi hermano, iglesias adoptando la ideología de género como algo natural, como algo aceptable. Amamos a las personas que tienen problemas, pero no podemos no denunciar el pecado, porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Lo dice la Sagrada Escritura. Mi hermano, nunca tuvimos tanto acceso a tanta información, a tanta facilidad para estudiar la palabra, profundizar en las escrituras. Nunca como ahora tenemos cerca de nosotros tantas líneas de pensamiento filosóficos, doctrinales, como ahora. Nunca se vio esto. Ahora sí. Así que tranquilo, pero no tanto. ¿Por qué? Porque el que cree estar firme, mire que no caiga. Entonces, mi hermano, hago ya un análisis no del texto, sino de mi propia vida. ¿Yo estoy seguro en lo que estoy creyendo? ¿Estás seguro en lo que estás creyendo? ¿Estás seguro de estar anotado en el libro de la vida? ¿Estás seguro que cuando Cristo venga vos vas a escuchar la trompeta? Yo voy a escuchar la trompeta, me voy con él. ¿Estás seguro? ¿Quién te da esa garantía? ¿Quién te lo asegura? ¿Dónde estás apoyado? ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es tu credo? ¿Tu credo es de buena madera? ¿De dónde lo sacaste? ¿De la Biblia o te lo contaron?
¿Es lo que escuchás solamente? ¿Es lo que buscas en YouTube, en Internet? ¿Es esos devocionales que haces solamente cuando te envía algún mensajito o algún estado o algún enlace? ¿Ese es tu raíz bíblica? ¿Ese es tu fundamento bíblico? ¿Ese es mi fundamento bíblico? Por eso, tranquilos, pero no tanto. Ahora, el segundo indicio de la inminencia del regreso de Cristo por su iglesia es el surgir del anticristo. Lo dice Pablo. Dice así, y lo grafica de alguna manera. Bien complicado también la ciencia bíblica. Y se dé a conocer el hombre de anarquía o el hombre de pecado, aquel que trae destrucción. Y dice, se exaltará a sí mismo, se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. En otro pasaje dice, y obligará a que lo adoren a él. Y entonces pregunta, ¿no se acuerdan que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento. Pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite del medio. Atención con ese pasaje. ¡Ting! Alerta. Porque el hombre de anarquía será dado a conocer. Pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. En ese texto han pasado 7 años, mínimo. Por eso es difícil entenderlo. Dice el verso 9, ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y a aceptar la verdad que los salvaría. Mi hermano, recalquemos, resaltemos, este hombre va a tener, o ya está teniendo en este momento, una participación allí, solapada, reducida, escondida, en el anonimato, en este momento, en cuanto a su maldad, ya que hay algo que lo frena, dice el versículo 7. ¿Usted sabe qué es lo que lo frena? Algunos ya lo saben. Le cuento. Está frenando la maldad de este hombre, impulsada, manipulada por Satanás, usted y yo, la iglesia. Sí, mi hermano, la iglesia. La iglesia está frenando el poder satánico a través del poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, a través del poder del Espíritu Santo en la iglesia de Jesucristo. Entre paréntesis, cuando usted ve que hay mucha maldad en alguna zona de Frías, ¿no se le ocurre pensar que es zona liberada? ¿Es zona donde no hay presencia espiritual? Por otro lado, ¿se da cuenta cuando la presencia de un cristiano hace la diferencia? Usted como hijo de Dios, ¿hace la diferencia? El poder del Espíritu Santo dentro suyo hace la diferencia en algunos espacios, en algunos círculos sociales. Esa presencia espiritual, ese poder, eso que es luz, porque somos sal y luz, escandaliza, molesta a la fuerza del enemigo. Bienvenido, hermano, bienvenido a la persecución, porque usted es una muestra de que en usted y en mí hay ese poder del Espíritu Santo. Mi hermano, yo no quiero promocionar ni quiero detallar la actividad de este dictador mundial. Solo voy a decir algunas cositas que están relacionado, dos cosas voy a decir, que están relacionado su presencia más visible con la nación de Israel, está relacionado con la nación de Israel, y además quiero decir que está totalmente manipulado, impulsado o como marioneta por Satanás. Y eso, mi hermano, si usted estudia escatología, usted tiene que estudiar, por supuesto que va a estudiar la Biblia, por supuesto que va a estudiar Daniel, Joel, los apóstoles Pablo, Juan, el Apocalipsis, pero también, mi hermano, tiene que estudiar política internacional, tiene que leer, tiene que buscar, tiene que ver política internacional, sobre todo con lo que sucede con el pueblo de Israel. Preste atención, allí se mueven y se acomodan las piezas de este rompecabezas.
Hay que ver los avances tecnológicos en el mundo. Bueno, en Argentina no se puede ver mucho porque estamos medio complicados para poder tener todo ese acceso, pero sí podemos saber qué está pasando en otro lado. Las comunicaciones, mi hermano, van a jugar un rol protagónico en todo este suceso tremendamente importante, tanto para nosotros los que nos vamos, como para los que se queden acá. Así que, mi hermano, sepa, cuando se manifieste este hombre de maldad a esta altura del partido, nosotros vamos a tener el cielo, así que tranquilos, estamos allá en su presencia, tranquilos pero no tanto. Tranquilos porque no vamos a estar en la tierra. Aquí se va a desarrollar una tremenda tribulación, una tremenda angustia, persecución, un desastre, cual no hubo jamás. No nos imaginamos, no hay indicios de la maldad que va a haber acá en la tierra. 7 años a través del impulso de este hombre de pecado a la cabeza. Pero no estemos del todo tranquilos, tranquilos pero no tanto, porque, mi hermano, si yo hoy no predico, si no predicamos la buena noticia de salvación hoy, la verdad que va a ser muy difícil que las personas acepten la salvación otorgada por Jesús en el tiempo de la gran tribulación. Y si no predico ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Dijera un predicador famoso. Y si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién le va a llevar la buena noticia a nuestros amigos, a nuestros familiares? Si nosotros queremos que todos nos vayamos al cielo, ¿qué estamos esperando, mi hermano? Así que tranquilos, pero no tanto. El Señor viene a buscar a su iglesia. Y su iglesia tiene el privilegio que no tiene ningún otro en el cielo. Ni los profetas, ni los maestros, ni los reyes citados por las Sagradas Escrituras, ni siquiera el mismo pueblo de Israel tiene el privilegio que tiene la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Dios. Su esposa está figurado allí en otro libro escrito por el apóstol Pablo. El privilegio que tiene la iglesia no lo tiene nadie, mi hermano. Por eso es tan importante predicar ahora la palabra de Dios. Esa iglesia ha sido comprada por precio de sangre en la cruz. Y durante la tribulación no va a ser lo mismo. Va a ser tremendamente difícil que la gente se salve, aunque se va a poder, quizás. La verdad que no es mi tema en esta tarde, pero es bien complejo. Ahora, mi hermano, fíjese lo que dice el versículo 10 acerca de lo que sucederá a la gente. Se valdrá, bueno, del hombre con respecto a la gente, se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. ¡Ay! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! ¿Qué dice aquí? Tenga cuidado, mi hermano. No está diciendo que Dios tiene predestinado el castigo y la perdición de la gente que hoy no le recibe como Salvador. No, no dice esto el pasaje. Siempre hubo gracia de Dios, siempre hubo salvación, siempre hubo ese brazo extendido y siempre va a haber. Siempre va a ser Dios el que extiende su mano y nos saca del medio del barro. Y siempre va a ser Dios el que nos restaura y hace de nosotros nuevas personas. Siempre va a ser Dios el de la iniciativa. Aquí, mi hermano, es libre albedrío, es libertad. Aquí es. ¿Eso es lo que elegiste? Bueno, ahí lo tenés. ¿Eso es lo que querés? Bueno, ahí lo tenés. ¿No querés aceptar? No lo aceptes. Es decir, Dios no te va a torcer el brazo, no te va a traer de la oreja, no te va a agarrar de los mechones, no te va a sacudir para que acepte la salvación. Él la ofrece a través de miles y miles de estrategias usadas por los hijos de Dios, usted y yo. Pero la decisión es de cada uno de nosotros. Así que, mi querido, si estás invitado en esta tarde,
y está viendo que este loco se desespera por decirte la gran verdad de la palabra de Dios, te digo, acepta a Cristo. Es lo mejor que podés hacer. Si no aceptas a Cristo como Salvador, vas a tener serios problemas. Y no hay nada mejor que tener a Cristo como nuestro Salvador, nuestro amigo, nuestro protector, nuestra cobija, nuestro paño de lágrimas, nuestro guía, nuestro mapa, nuestra bandera. Nada mejor que nuestro Salvador. Nada ni nadie nos puede apartar de su amor que es en Cristo Jesús. Así que mi hermano, tranquilos, pero no tanto. Tranquilos, pero no tanto. ¿Sabe cómo termina el apóstol esto? El apóstol termina alentando, dando ánimo, dando consuelo, remarcando el privilegio de ser hijos de Dios. Lo mencionó Pipo en su cita de Tito. Él le va a decir algo parecido al título. Tranquilo, mis hermanos de Tesalónica, tranquilo, pero no tanto. Lo dice el versículo 13. En cuanto a nosotros, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, queridos hermanos, amados. Siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación. Una salvación que vino mediante el Espíritu, quien los hace santos y por creer en la verdad. Él los llamó a la salvación cuando les anunciamos la buena noticia. Ahora pueden participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Con todo esto en mente, amados hermanos, es como si dijera, ¿por qué se ponen a pensar tantas sonceras que les enseñan estos falsos? Con todo esto en mente, con la salvación para ustedes, con la esperanza de la gloria eterna, con la seguridad de que Jesucristo va a... ¿Para qué se ponen a pensar en pavadas? Permanezcan firmes, sigan bien aferrados a las enseñanzas que les transmitimos, tanto en persona como en carta. Y termina el apóstol, que es nuestro Señor Jesucristo, y Dios nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa, los conforten, fortalezcan en todo lo bueno que ustedes digan y hagan. Tranquilos, porque Dios los escogió para salvación. Él los hizo santos mediante la participación del Espíritu Santo y nos permite participar de su gloria eternamente. Pero tranquilo, no tanto, porque hay que trabajar la firmeza, hay que trabajar la fe, hay que trabajar la constancia. ¿Por qué deprimirse? ¿Por qué venirse abajo? ¿Por qué no creer en las promesas de Dios que le hemos cantado esta tarde? Mi hermano, ¿y nosotros? ¿Y por nuestra casa? Tranquilo, mi hermano, pero no tanto. ¿Cómo estamos? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos al cielo? ¿Le crees al Señor? ¿Dónde está tu vida hoy? Sí, yo sé que estás sentado viendo, tomando algunos mates, compartiendo, prestando atención o distrayéndote quizás. ¿Dónde está tu vida hoy? No hablo de eso, hablo de dónde estás parado, mi hermano. ¿En un mar de incertidumbre, de dudas? ¿Tu vida está anclada en Cristo? Cuando se habla de la figura del ancla, puede haber un mar, puede haber una tormenta allá arriba, pero el ancla no tiene idea de lo que está pasando en la superficie, porque abajo está firme. ¿Está anclada en Cristo tu vida? Disfrutar de la salvación y la seguridad de tener el boleto pagado por Jesús con sangre. ¿Tu fe te acompaña, mi hermano? ¿Te acompaña diariamente? ¿O por ahí es como la batería del celular? ¿Necesitas de alguien siempre? ¿O te basta la presencia del Espíritu Santo en tu vida, la presencia de Jesús? ¿Estás trabajando tu firmeza en la fe? ¿Estás trabajando tu constancia, tus raíces? ¿Tus raíces son profundas, mi hermano? Que el Señor nos bendiga. Termino. Pido disculpas por haberme demorado tanto. Y que el Señor nos haga lo que nosotros hagamos, lo que el apóstol Pablo les pidió a los tesalofrienses. ¿Sí? No me equivoqué, dije tesalofrienses. Ya lo dijo en la primera carta. Mis hermanos tesalofrienses, animémonos unos a otros con estas palabras. El Señor viene, Maranata. Amén. Oramos a Dios. Bendito Señor, gracias por la salvación.
Gracias por haber pagado por nosotros sin merecer nada. Totalmente inmerecedores. Gracias por el milagro de la vida eterna, pero gracias por el milagro de la transformación de nuestra vida aquí en la tierra, Señor. Gracias por haber cambiado nuestro, por no hacer que nos amoldemos. Oh Señor, libranos de amoldarnos a este mundo, libranos de aferrarnos a esto que es pasajero, Señor. Danos la mirada en lo eterno, allá en la gloria eterna, allí en el cielo, Señor bendito. Por favor, bendice a los presentes y que ellos también puedan tener este encuentro personal con vos. Te lo rogamos en el nombre sagrado de Jesús. Amén. Amén.